have my sisters in your home, alone. Karuk, no. He is good. Like father was good. You remember? He saved 2 Apache sisters in a blizzard. Their warrior brother came for blood. Territorio de Colorado, febrero de 1883. El cielo de la mañana colgaba bajo y gris, aplastando la tierra congelada como un sudario tendido por manos invisibles. Silas McKenna se mantenía firme al borde de su propiedad, los hombros tensos dentro del abrigo de lana y los ojos fijos en el horizonte del norte, donde algo oscuro y terrible se estaba gestando. No eran nubes de tormenta. Aquello tenía otro peso, otro silencio. El aire sabía a hierro y a hielo, un sabor metálico que se quedaba en la lengua como advertencia. Cada criatura del bosque se había callado. Incluso el viento parecía contener el aliento. Silas conocía esa quietud. Solo la había sentido una vez antes, 7 inviernos atrás. Aquel año una tormenta lo había atrapado en el pueblo durante 3 días, mientras compraba provisiones y trataba de ignorar la inquietud creciente en sus entrañas. En su cabaña a 12 millas de distancia, Mary, su esposa, y Thomas, su hijo pequeño, luchaban contra una fiebre que había tomado la región. Cuando por fin logró abrirse paso entre los ventisqueros para regresar, había encontrado la puerta trabada por un montículo de nieve endurecida. La empujó con desesperación, los nudillos sangrando del frío, y entró gritando sus nombres. No obtuvo respuesta. Mary estaba sentada junto a la cama, el cuerpo recostado hacia un lado, como si hubiera intentado levantarse y no lo hubiera logrado. Thomas dormía abrazado a su muñeco de trapo, la pequeña boca entreabierta, totalmente quieto. Habían muerto hacía horas. El doctor de la aldea dijo que quizá incluso antes de que la tormenta amainara. Silas se había quedado congelado en esa habitación, demasiado silenciosa, incapaz de comprender que todo lo que amaba había desaparecido en tan solo un día. 7 años después, aún había mañanas en que despertaba esperando oír a Thomas reír en la cocina o a Mary tararear aquella canción escocesa que tanto le gustaba. Y cada vez que ese recuerdo lo golpeaba, Silas sentía el mundo vaciarse un poco más. A los 34 años ya había hecho las paces con la soledad. Su vecino más cercano había muerto congelado el invierno pasado, sentado contra su propio granero, como si hubiera decidido descansar un momento, y simplemente no volvió a levantarse. El pueblo más próximo quedaba a 12 millas, y esas 12 millas podían convertirse en un infierno blanco, cuando la nieve empezaba a caer. La mayoría de los hombres habría dejado ese rincón abandonado y se habría acercado a la civilización. Pero Silas, no. Él prefería el vacío, el silencio, la rutina dura y honesta de la vida aislada. Nada que perder significaba nada que temer. Si estás disfrutando esta historia de supervivencia y amor prohibido en el viejo oeste, comenta el número 1. La tormenta golpeó con furia del Antiguo Testamento. De un instante a otro, el mundo se volvió blanco rabioso, enceguecedor. La nieve caía horizontal, impulsada por un viento que aullaba como un animal herido. Cada copo cortaba la piel como vidrio molido. Silas dejó caer la herramienta con la que estaba reparando la cerca y se giró hacia la cabaña, pero algo lo detuvo, un sonido casi devorado por el vendaval casi inexistente, pero humano, un grito ahogado. De desesperación, se quedó inmóvil. Escuchó otra vez. Allí estaba más débil, casi perdido. Alguien estaba muriendo ahí afuera. Silas no dudó, corrió al establo, tomó una cuerda gruesa y ató un extremo al poste del porche. Esa cuerda sería su único camino de regreso. Perderla significaba morir congelado. Con el rostro cubierto por la bufanda y el corazón golpeándole el pecho, se lanzó a la tormenta. El frío lo golpeó con la fuerza de un puño. Le robó el aire, le paralizó la piel expuesta en segundos. La nieve se acumulaba en sus botas como si quisiera tragárselo.
Avanzó apoyándose en la cuerda, cada paso un combate, cada ráfaga una amenaza de derribarlo. El grito volvió a oírse más cerca. Silas encontró la carreta volcada junto al arroyo Coyote Creek, casi por casualidad. Estaba semienterrada en nieve convertida en un esqueleto de madera quebrada por el viento. A pocos pasos, dos figuras se apretaban una contra la otra. Dos mujeres Apache. Una de ellas yacía inmóvil la nieve, acumulándose sobre su falda como un sudario blanco. A su alrededor, una mancha de sangre oscura se extendía como vino derramado. La otra, de rodillas, trataba de cubrir a la joven con su propio cuerpo, protegiéndola del viento salvaje. Su cabello negro empapado se agitaba como látigos de sombra. Cuando Silas se acercó, la mujer mayor levantó un cuchillo con manos temblorosas. Sus ojos oscuros ardían con una determinación feroz, a pesar del frío que la estaba dejando azulada. «Aléjate», gritó con un inglés acentuado pero firme. «Te mato si te acercas». Silas levantó ambas manos lentamente. «Tu hermana se está muriendo», respondió alzando la voz contra el rugido del viento. «Esa sangre, le quedan minutos». «No, hombre blanco». Su voz se quebró, ya fuera por el frío o por el dolor. «No la toques». La chica herida no tendría más de 18 años, se convulsionó de pronto, los ojos rodando hacia atrás. La sangre brotó con renovada fuerza de un tajo profundo en su muslo. La mujer mayor la sostuvo, y en ese instante la desesperación le derrumbó las defensas. «Por favor», susurró casi sin aire, «ayúdala». Silas actuó de inmediato. Levantó a la joven con cuidado, era ligera como un ave, puro hueso y vida, desvaneciéndose mientras sostenía a la hermana por el brazo para que no cayera. Ambas temblaban sin control, empapadas de nieve y sangre, sus ropas tradicionales, Apache, endurecidas por el hielo. Su caballo, entrenado para soportar cualquier tormenta, esperaba donde lo había dejado. Silas subió a las dos mujeres, la mayor sosteniendo a la menor entre los brazos, y los guió hacia su cabaña, siguiendo la cuerda salvadora. Los 100 metros hasta la puerta se sintieron como una travesía interminable. Cuando por fin entraron, Silas empujó la puerta con fuerza, cerrándola contra el viento furioso. El silencio y la calidez del interior los envolvieron de inmediato, como si el fuego hubiera estado esperando ese momento. La piel de Silas ardió y dolió al calentarse de nuevo. Colocó a la joven la herida sobre su cama y la sangre empapó instantáneamente las mantas. Bajo la luz amarillenta de la lámpara de aceite pudo ver el corte con claridad. Era profundo y regular, probablemente producto del golpe cuando la carreta se volcó. La pérdida de sangre era grave. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras recogía sus suministros médicos. La mujer, con los labios temblando, respondió Sahale. «Ella es Aiyana, mi hermana. Por favor, no la dejes morir. Es todo lo que tengo». «No morirá», dijo Silas, aunque sabía que el margen era estrecho. «Haré lo posible». Había aprendido medicina básica en la guerra: suturar, desinfectar, improvisar. Había visto heridas peores, había salvado hombres que ya estaban en camino a la muerte. Sus manos se movían con una seguridad que su corazón no tenía. Cortó con cuidado la tela ensangrentada. Empapó un trapo en whisky y limpió la herida. Aiyana gritó un sonido seco, desgarrador. Intentó apartarse, pero Sahale la sostuvo entre sus brazos y empezó a cantar suavemente en Apache. Su voz era baja, casi un murmullo, pero tenía una belleza triste que llenó la cabaña como si fuera un rezo ancestral. Silas enhebró la aguja. Cada puntada fue precisa, firme, guiada por años de recuerdos que preferiría olvidar. Sahale no apartó la vista ni un segundo. Las lágrimas rodaban silenciosas por su rostro, brillando a la luz del fuego. Cuando terminó, vendó el muslo y cubrió a la joven con todas las mantas disponibles. Poco a poco la respiración de Aiyana dejó de ser un jadeo desesperado y se volvió más honda, más constante.
El azul de sus labios se transformó en un tono más cálido. Sahale tomó la mano de su hermana, la apretó contra su frente y cerró los ojos como si estuviera agradeciendo no al hombre que la había ayudado, sino a la tierra misma por haberla mantenido con vida. Silas se quedó un momento en silencio contemplando a las dos mujeres. La tormenta seguía rugiendo afuera, golpeando la cabaña como si quisiera derribarla. Pero allí dentro había un pequeño núcleo de calor casi sagrado, hecho de fuego, respiración y esperanza frágil. Y en algún rincón de su pecho, donde no quedaba más que ceniza desde hacía años, algo se movió. Una chispa diminuta, inesperada, peligrosamente viva. La herida ya está cerrada, dijo Silas, limpiándose las manos con un paño áspero. Ahora toca pelear contra el frío y el shock. Mantén su temperatura, sigue hablándole. No la dejes dormir demasiado profundo. Sahale lo miró entonces. Lo miró de verdad, como si hasta ese momento él solo hubiera sido una sombra moviéndose entre el fuego y la tormenta. Tenía quizá 23 o 24 años, con un rostro hermoso, pero endurecido por pérdidas que ninguna joven debería conocer. Su mirada llevaba la marca de quien crece demasiado pronto. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué nos ayudas? Somos Apache. Tu gente nos odia. La tormenta no pregunta de qué color eres, respondió Silas con suavidad, y la bondad tampoco debería hacerlo. No esperó respuesta. Se puso a preparar té caliente con las hierbas que conservaba en un pequeño saco corteza de sauce para bajar la fiebre equinácea para evitar infección. El vapor subió del cuenco como un suspiro tibio en medio del aire helado. Sahale tomó la taza con ambas manos, aferrándose a su calor como si fuera un hilo que la mantenía unida al mundo. La cabaña quedó en silencio, interrumpida solo por el rugido del viento, golpeando los muros, y el crack-crack del fuego, luchando por mantenerse vivo en el hogar. Silas arrastró una silla hasta la cama y se sentó junto a Ayanna, observando cada respiración. Cada pocos minutos tocaba su pulso con 2 dedos firmes. ¿Eres doctor?, preguntó Sahale, después de un largo rato. No, solo aprendí durante la guerra. Vi demasiadas heridas para quedarme de brazos cruzados. ¿Qué guerra? La de hermanos, respondió él. Norte contra sur. Ella asintió lentamente. Todas las guerras son entre hermanos al final. Casi a medianoche, Ayanna se movió soltando un sonido ahogado. Sahale ya estaba sobre ella, tocándole la frente, murmurando palabras en Apache, una melodía suave antigua. La joven abrió los ojos, 2 manchas oscuras, llenas de confusión. Sahale susurró. Aquí estoy, hermanita, estás a salvo. La mirada de Ayanna se deslizó hacia Silas. Al verlo, se tensó intentando apartarse, aunque sus músculos apenas respondían. Sahale la sostuvo con delicadeza. No, no tengas miedo, dijo. Él te ayudó. Él te salvó. ¿Dónde estamos?, preguntó la joven, la voz quebrándose. En su casa. La tormenta nos atrapó después de que la carreta se rompiera. Estabas herida, desangrándote. Él nos encontró. Él te cosió. Ayanna lo examinó con ojos agudos, más lúcidos de lo que esperaba. Tú me suturaste, sí, dijo Silas. ¿Por qué antes de que él respondiera? Sahale murmuró, porque no es como los otros. La noche entera se les fue en vigilia. Silas cabeceó un par de veces, pero se despertó de inmediato cada vez que una de ellas cambiaba de posición. En una de esas ocasiones abrió los ojos y encontró a Sahale, observándolo desde el suelo envuelta en la manta que él le había dado. «No duermes», dijo ella sin reproche. «No mucho, no desde hace años. Malos sueños, no. Recuerdos». Ella lo pensó un momento, luego asintió. La mente guarda lo que el corazón no puede soltar. El amanecer llegó lento, filtrándose por las ventanas cubiertas de escarcha como un respiro grisáceo. La tormenta no había disminuido, parecía incluso más violenta.
Pero dentro de la cabaña, en ese pequeño mundo de madera y fuego, la fiebre de Ayanna había cedido. Logró beber el caldo que Silas le preparó, aunque las manos le temblaban. «Gracias», susurró. «Descansa», respondió él. «Necesitarás fuerza». Durante todo ese día y el siguiente, la tormenta continuó como una bestia empeñada en arrancar cada tabla de la cabaña. Ellos, atrapados en ese refugio improvisado, fueron armando un pequeño puente de palabras. Silas supo su historia en fragmentos. Viajaban hacia Fort Apache para buscar a su hermano Kuruk, que trabajaba como explorador para el ejército. Una decisión que había dividido a la familia, pero que les garantizaba comida cuando las raciones del gobierno fallaban. La carreta había roto un eje 5 millas antes de llegar al territorio de Silas. Los caballos huyeron al sentir los primeros truenos de la tormenta. «Kuruk vendrá a buscarnos», dijo Sahale al caer la segunda noche. La forma en que lo dijo hizo que Silas levantara la vista. «Eso es bueno. Las encontrará a salvo». «No entiendes», murmuró ella mirando el fuego. «Kuruk ha matado a hombres blancos, a muchos». Silas no dijo nada. Esperó. Su esposa fue asesinada por colonos hace 2 veranos. Dijeron que estaba robando, pero solo recogía hierbas junto a su cerca. Le dispararon sin aviso. La dejaron ahí tirada como a un animal. Kuruk encontró su cuerpo 3 días después. Un silencio pesado cayó entre ellos, tan denso como la nieve acumulada en el techo. «Lo siento», dijo Silas finalmente. «Él mató a los 3 hombres que lo hicieron. Quemó sus casas. El ejército lo protegió porque lo necesita, pero su corazón...» Sahale se tocó el pecho. «Es todo oscuridad ahora. Cuando nos encuentre aquí en casa de un blanco solas, lo hablaré con él. No escuchará. Creerá que fuimos deshonradas. Creerá que nos tocaste, que nos tomaste. Te matará antes de que abras la boca». Silas inhaló profundo. Miró el fuego luego a ella. «Entonces nos aseguraremos de que estés fuerte cuando llegue, de que Ayanna pueda hablar también. No tienes miedo». «Estuve listo para morir hace 7 años», respondió él sin dramatismo. «Pero no dejaré que les haga daño por haber aceptado ayuda. Lucharías contra él, por nosotras preferiría no hacerlo, preferiría hablar. Pero sí debo». Ella lo estudió con una mezcla extraña de incredulidad y respeto. «Eres raro para ser blanco», dijo. Silas esbozó algo que era casi una sonrisa. «Soy raro para cualquier hombre». Esa noche, cuando Ayanna dormía al fin sin gemidos, Sahale le habló más. Le contó de los traslados forzados, de los tratados rotos del despojo. No con odio, sino con un cansancio tan hondo que dolía escucharlo. «Ahora tú», dijo ella después. «¿Por qué vives solo aquí?» Silas guardó silencio un momento. Luego empezó. Les habló de Mary, la maestra de Connecticut, que había llegado al oeste con sueños de iluminar la frontera. Cómo había reído cuando él le pidió matrimonio, diciendo que tal vez era él quien necesitaba ser civilizado. Cómo había nacido Thomas durante una tormenta de primavera, llorando más fuerte que el trueno, un niño perfecto. La memoria se le quebró en la garganta, pero continuó. Les habló de la fiebre, de la tormenta, de llegar demasiado tarde, del silencio. Y cuando terminó, Sahale solo dijo: «El dolor reconoce al dolor». Hablaron poco después de eso. No hacía falta. El fuego mantenía la cabaña cálida. La tormenta seguía rugiendo afuera. Y el destino, o algo más antiguo, se acercaba por la nieve paso a paso. Kuruk no tardaría en encontrarlos. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. «La fiebre llegó cuando yo estaba en el pueblo comprando provisiones», dijo Silas, la voz ronca como si cada palabra arrancara una astilla vieja dentro de él. 3 días me dejó atrapado esa tormenta. 3 días ellos se quemaron por dentro y sufrieron solos. El doctor dijo que no hubiera hecho diferencia, que la fiebre era demasiado fuerte. Pero yo sé la verdad. Si hubiera estado allí,
Tú también estarías muerto, susurró Sahale, con una certeza tranquila como quien enuncia un hecho natural. Silas negó con la cabeza. Eso habría sido mejor. Ella lo miró con una mezcla de firmeza y compasión. No. Entonces Ayanna y yo estaríamos muertas en la nieve. Tu pérdida salvó nuestras vidas. Así no funcionan las cosas. No replicó. Los espíritus se mueven en círculos. Lo que se quita en un lugar se devuelve en otro. Silas no contestó. No porque no tuviera palabras, sino porque algo dentro de él, algo endurecido por tantos inviernos, tembló ante esa idea. No creía en espíritus, pero creía en deuda en carga en peso, y había llevado un peso doloroso durante 7 años. El tercer amanecer llegó como un cuchillo de cristal. El cielo estaba despejado por primera vez desde que empezó la tormenta, y la luz fría hacía que todo el mundo pareciera tallado en hielo. La nieve brillaba con un resplandor casi cruel. El silencio era tan profundo que cada crujido bajo las botas sonaba como un disparo. Silas estaba revisando sus caballos, acariciando el cuello de uno para tranquilizarlo. Ambos animales habían sobrevivido por milagro, pero seguían tensos, nerviosos, oliendo algo en el aire que aún no se manifestaba. Fue entonces cuando los vio. 3 jinetes oscuros contra la inmensa blancura. Avanzaban rápido sin titubeos, como si hubieran seguido un rastro invisible toda la noche. Silas sintió un nudo en el estómago. Caminó con prisa hacia la cabaña, abrió la puerta sin quitarse la nieve de los hombros. Viene gente montada. Sahale se levantó de inmediato y fue hacia la ventana. Cuando vio las figuras, su rostro perdió color. Kuruk dijo apenas como si nombrar a su hermano fuera a invocar un espíritu peligroso. Y 2 guerreros de nuestra banda. Se aferró al brazo de Silas con una fuerza inesperada. Por favor, déjame hablar primero con él. No respondió Silas con calma, aunque el pulso le golpeaba el cuello. Esta es mi tierra, mi casa. Voy a recibirlo como corresponde. Te matará. Silas tomó su abrigo, su gorro y abrió la puerta. Tal vez, pero esconderme detrás de ti sería peor. Su voz era simple, sin heroísmo ni dramatismo, solo verdad. Salió a la nieve despacio, las manos visibles vacías, los pasos hundiéndose en el manto blanco. Los jinetes se habían detenido a 50 metros. Cuando desmontaron, sus movimientos eran tan fluidos como los de un felino. El hombre que iba al frente, Kuruk, sin duda tenía una postura rígida, como una cuerda tensa a punto de romperse. Era alto, de unos 30 años, y las cicatrices en sus brazos hablaban de batallas largas y rabiosas. Sus ojos eran negros impenetrables como 2 piedras volcánicas. Llevaba un rifle apoyado en la mano con la misma familiaridad con que otros hombres llevan una taza de café. «Tus hermanas están adentro», dijo Silas en voz alta. «Están a salvo. Ayanna estaba herida, pero está mejorando». Kuruk se movió. No corrió, no trotó. Simplemente apareció frente a él en un latido. El aire parecía haber saltado un segundo. El culatazo del rifle lo golpeó en el estómago, cortándole la respiración, doblándolo de dolor. Antes de que pudiera incorporarse una hoja fría, se apoyó en su garganta. La mano de Kuruk era firme como hierro. «Las retuviste», dijo en un inglés perfecto, su voz suave como un susurro mortal. «Mujeres Apache, solas, en tu cama. Las salvé de la tormenta». La presión aumentó y una gota de sangre corrió por el cuello de Silas. Todos los hombres blancos mienten. Todos toman lo que quieren. Kuruk no Sahale irrumpió de la cabaña como un rayo, descalza sobre la nieve, los cabellos sueltos. Ayanna salió detrás, cojeando con el rostro pálido y contraído de dolor. Ambas se interpusieron entre los hombres, casi empujando a su hermano hacia atrás. Ayanna cayó de rodillas al hacerlo y un hilo de sangre fresca manó de su vendaje. «Mírame», gimió ella levantando su vestido lo justo para mostrar la herida. «Mira lo que me hizo él». Kuruk dirigió sus ojos al muslo vendado, al patrón de puntos precisos, al paño limpio.
Eso no era obra de un hombre que buscara aprovecharse. Era el trabajo meticuloso de alguien que había luchado contra la muerte para mantener con vida a su hermana. Su expresión cambió solo un poco, pero lo suficiente. 3 noches escupió. 3 noches solas con un hombre blanco. Ya no son puras. Ningún hombre Apache. Basta Sahale lo cortó con voz firme, casi regia. No estamos arruinadas, estamos vivas. Él durmió junto a la puerta. No nos tocó. Nos dio su cama mientras él se sentó en una silla. Nos dio su comida mientras él pasaba hambre. Mentiras. Verdad, gruñó Ayana temblando de fiebre y furia. Mira su casa, hermano. Mira Kuruk. Miró hacia la cabaña. Desde la puerta abierta se veía todas las mantas acomodadas para las hermanas, la silla de Silas al lado del umbral, el rifle apoyado allí, apuntando hacia la entrada, no hacia la cama. La posición de un guardián, no de un depredador. Nos trató como hijas, dijo Sahale bajando el tono. Como familia. La palabra sembró un silencio pesado. Kuruk apretó los dientes. Los hombres blancos destruyeron nuestra familia. Algunos hombres blancos, corrigió ella. Intentó reconstruirla. Kuruk lanzó una mirada que parecía atravesar a Silas por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué la salvaste? Silas seguía de rodillas, respirando con dificultad, el hilo de sangre caliente deslizándose por su piel helada. Pero no apartó la mirada. Porque no pude salvar a mi propia familia, dijo sin rodeos. Murieron mientras yo no estaba. Tal vez salvar a tus hermanas no equilibra nada, pero dejarlas morir cuando podía ayudarlas habría hecho todo peor. Kuruk lo observó largo rato como si buscara una mentira escondida en cada latido. Los otros 2 guerreros mantenían las manos en sus armas tensos listos. Finalmente, muy lentamente, Kuruk retiró el cuchillo. Levántate. Silas se puso de pie con dificultad, la mano en el cuello. Nos vamos ahora, declaró Kuruk. Todos. Ayana no puede viajar, dijo Silas. Si la herida se abre, las mujeres medicina la atenderán. No están aquí. Está demasiado débil. Si sangra, morirá en minutos. Mejor que quedarse contigo. Hermano, dijo Ayana apenas manteniéndose en pie. Por favor, 3 días. Solo 3 días para sanar lo suficiente. No, voy a morir si me muevo así, dijo sin dramatismo, solo verdad. Kuruk la miró, realmente la miró. Vio el temblor, el sudor frío en la frente, la sangre nueva en el vendaje. Maldijo en Apache. 1 día. Mañana nos vamos. 3, insistió Sahale. Si la amas, dale 3 días para no morir. Kuruk apretó la mandíbula. El viento sopló trayendo un silencio cortante. 3 días se dio al fin. Pero yo me quedo. Los 3 nos quedamos. No las dejo solas con un hombre así. Miró a Silas con una amenaza desnuda. Intentas algo, no lo haré. Las tocas, no lo haré. Kuruk sostuvo la mirada unos segundos más, luego se volvió hacia sus hombres. Pero el ambiente había cambiado. Lo que estaba por venir no sería solo convivencia. Sería una tregua frágil, una lucha de voluntades, un puente entre mundos que nunca debieron encontrarse, y sin embargo allí estaban todos ellos atrapados en el mismo techo, en la misma nieve, en el mismo destino. You, Brother Sahale, interrupted gently. He's proven himself. Let it be. That first day was tense beyond measure. Kuruk positioned himself where he could watch everything rifle across his lap. The 2 warriors, Silas, learned they were called Nayeli, and Tse took turns standing guard. But as hours passed, they saw Silas's careful attention to Ayana's wound, the respectful distance he maintained, the way he gave the sisters the best of everything, while taking little for himself. Evening brought an unexpected moment. Silas was preparing the usual simple meal when Sahale said, "Let me cook. You've done enough." She prepared something from the supplies they'd carried, a stew with dried meat beans and herbs, that filled the cabin with rich scent. As they ate, Ayana said softly to her brother in English, perhaps for Silas's benefit, "He reminds me of father." Kuruk stiffened.
He's nothing like father save those white settlers. Remember, the ones caught in the flash flood. He could have let them drown, but he didn't, and they killed him for it, Kuruk said bitterly. No, other Apache killed him for helping whites. But father said, you remember what he said, the river doesn't ask who it carries to safety. Kuruk was quiet for a long moment. Then he looked at Silas. You were a soldier. Yes, you killed Indians. I killed Confederates. Different war. All white man's wars become wars against us eventually. Silas considered this. You're probably right. This seemed to surprise Kuruk. You admit this truth is truth. Doesn't matter if I like it. Later, as the fire burned low and the others dozed, Kuruk asked quietly, Your family, tell me. So Silas told him everything. Mary's laugh. Thomas's first steps, the way they'd both loved watching sunrise from the porch. The fever that came like a thief. The 3 days of storm that kept him away. The silence that greeted his return. You blame yourself, Kuruk observed. Every day. It doesn't help. No. But it's all I have left of them. I know this feeling. Kuruk stared into the flames. My wife Diane. She was gathering herbs. Just herbs for our baby's fever. The settlers said she was stealing, but she was 50 feet from their fence on open land. His voice dropped. They shot her twice. Left her there. I found her 3 days later. The coyotes. He stopped. Silas said nothing. What was there to say? I killed them, Kuruk continued. All 3. Made them beg first. Burned their homes. But Diane stayed dead. Baby died too without the medicine. I'm sorry. Your sorrow changes nothing. I know. But it's still true. They sat in companionable grief until dawn. The second day brought a change. Kuruk helped Silas with the horses, saw how gentle he was with the animals. The warriors Naeli and Tse relaxed their vigilance. Ayana grew stronger, able to sit up and even walk a few steps with help. And Sahale. Sahale watched Silas with eyes that held something new. When their hands touched, passing a cup, neither pulled away immediately. When she stood beside him to help change Ayana's bandage, the space between them seemed to hum with possibility. Kuruk noticed. That evening, while helping repair a fence post, he said bluntly, My sister looks at you. Silas nearly dropped his hammer. What's Sahale? She sees something in you. She's young. She's lived through removal war, starvation loss. She's older inside than her years. Kuruk drove in a nail with precise force. The question is, do you see her? Silas glanced toward the cabin where Sahale was teaching Ayana an old song, their voices blending beautifully. The firelight through the window caught her face, showing strength and beauty, and something indefinable that made his chest tight. I see her, he admitted quietly, but I can't. Not after Mary? The dead don't own the living, Kuruk said surprisingly gently. Diane would want me to find peace. Maybe your Mary would too. It's been 7 years, so hearts don't have calendars. That night, something shifted. When Sahale brought Silas coffee, she let her fingers linger against his. When she sat beside him at the fire, the space between them felt warm, alive. Even young Ayana smiled knowingly, while the warriors pretended not to notice. You're good man, Sahale said quietly, while the others slept. I see it in how you move, how you speak, how you treat us. I'm just a man. No, you're a man who chose to stay good when the world gave you reasons to turn bad. That's rare. Sahale, I know what I feel, she interrupted. I know it's fast, maybe impossible, but I also know that life is short and often cruel. When something good appears, we should not turn away. Before he could respond, she rose and returned to her sister's side, but the warmth of her words stayed with him through the night. The third day dawned clear and warmer. Ayana could walk without help, though slowly. The wound was healing cleanly, no sign of infection. It was time for them to leave. As they prepared, Kuruk surprised everyone by offering Silas his hand. You saved my sisters. The debt is mine. There's no debt between friends. Kuruk almost smiled. Perhaps not. Then more quietly, they want to return. What? Both of them.
to learn your medicine, your ways. Sahale, especially she. He paused. She sees a future here. What do you think about that? I think my sisters are grown. They choose their paths. His grip tightened. But know this, if you dishonor them, if you hurt them, I understand. Do you? Because Sahale's heart is already turning toward you. I see it. Everyone sees it. I know. And Silas looked toward where Sahale was helping Ayana mount the horse, her movements graceful, despite the rough clothes, her face bright with morning sun. And I'm terrified. Good. Fear keeps men careful. As they prepared to leave, Sahale approached him. I'll return, she said simply, if you'll have me. As a student. As whatever we become. Sahale, I'm broken. I'm older. You're alive, she interrupted. And so am I. That's enough to start. She touched his hand briefly, a promise and a question combined. Then they were gone, riding toward Fort Apache, leaving Silas alone with a cabin that suddenly felt emptier than it had in 7 years, but also somehow full of possibility. A month later she returned. Silas was splitting wood when he saw the rider approaching. His heart did something it hadn't done in years, jumped with hope. It was Sahale alone, carrying bundles of belongings. She dismounted in front of him, standing straight and proud. Ayana is fully healed, she said. Kuruk has given his blessing. The elders, they were not happy, but they agreed it's my choice. She paused. If you'll have me, as a student, as whatever we become, she repeated. People will talk. Your people, my people, let them. I've been talked about before. She stepped closer. Silas. I didn't come here lightly. I thought about it every day for a month. I dreamed about this place, about you. Maybe it's too fast. Maybe it's wrong by everyone's rules. But he kissed her. He hadn't planned it, hadn't thought it through, but suddenly she was in his arms, and it felt like coming home after a longer journey than just 7 years. She kissed him back, fierce and sweet, tasting of sage and possibility. When they pulled apart, both breathing hard, she smiled. So I can stay. They worked together through spring, planting corn and beans using both Apache and white methods. Sahale taught him about medicinal plants, how to read weather in cloud shapes, how to find water by watching birds. He taught her to read and write better English, to understand his medical books, to use his tools and techniques. But more than that, they taught each other to trust again, to laugh again, to hope again. The first time they made love, it was during a thunderstorm that reminded him of the night Thomas was born. But instead of grief, he felt only gratitude for this woman who'd chosen him for this second chance at life. Sahale held him afterward, understanding his tears without explanation. The spirits bring storms to clear the air, she whispered. Maybe they brought that blizzard to clear our hearts. Not everyone accepted them. Some townspeople called Silas a traitor to his race. When they came to town for supplies, women would cross the street, men would spit. Once 3 cowboys tried to teach him a lesson, but Sahale had learned to shoot from Kuruk, and her warning shot that took the hat off the leader's head ended that confrontation. Some Apache were equally harsh, saying Sahale had betrayed her blood for white comfort. But when they saw how she and Silas worked together, how they respected both traditions, some minds began to change. Kuruk visited regularly, sometimes bringing Ayana, who was studying to become a healer, bridging both worlds. On one visit he brought news. I'm remarrying, he said quietly. A widow from the Chiricahua band. She has 2 children. That's wonderful, Sahale said, embracing her brother. She understands my darkness, Kuruk said, but also brings light. He looked at Silas. Like you did for my sister. That summer, Sahale realized she was pregnant. The joy was tempered with fear. What world would this child inhabit, neither fully Apache nor white? Where would they belong? They'll belong here. Silas said firmly, hand on her still flat stomach. They'll belong to us, to this land, to both traditions. We'll make sure of it. When she went into labor during the first snow of winter, both Ayana and the town midwife attended. The baby, a girl, was born healthy and strong, with Sahale's dark hair and Silas's gray eye. They named her Mary Diane for the grandmothers she'd never meet, but whose spirits had somehow brought her parents together. Kuruk held his niece with wonder.
She's beautiful, he said softly. A bridge between worlds. All children are bridges, Saheli said, exhausted but radiant. Between past and future, between what was and what might be. As the years passed, their family grew. 2 more children, a boy they named Thomas Kuruk, and another girl, Anna Ayana. The cabin expanded with each child becoming